Hola, pues rápidamente un pequeño recordatorio de cómo se utiliza el SPSS. Recuerden que lo primero que hay que hacer es crear la base de datos en la vista de variables. En el caso de este ejemplo, pues ya tenemos las variables creadas. Únicamente hay que definirle sus propiedades adecuadas. Recuerden que todas las variables cualitativas se definen como numéricas, no importando que su naturaleza sea de texto. En este caso, como lo pueden observar, por ejemplo, sexo, pues tenemos que definirlo como numérico porque recuerden que designamos un número para masculino, un número para femenino. Recuerden que la anchura es el número de dígitos que necesitamos para la variable. Por ejemplo, como sexo únicamente voy a utilizar el 1 y el 2, pues con un dígito me alcanza para el 1, con un dígito me alcanza para el 2. En el caso de edad, pues si voy a considerar 20, 30, 50 hasta 99 años, pues me alcanza con dos dígitos también. Si necesito 100 años, pues entonces ya voy a habilitar hasta 3 dígitos. Hasta 3 dígitos. Recuerden que los decimales es el número de dígitos decimales. Entonces, por ejemplo, en talla, como lo vimos en clase, si nuestra variable fuera talla en metros, pues voy a necesitar 3 de anchura con 2 decimales. Esto significa que van a ser 3 dígitos, de los cuales 2 serán decimales y por lo tanto me sobrará uno para enteros. Entonces, anchura es el número total, enteros más decimales, y decimales pues ya se especifica cuántos. En este caso, en este ejemplo, la talla estaba en centímetros, por eso decía 0 decimales. Recuerden que la etiqueta es la explicación de la variable, porque la variable también debe de ser algo abreviado, algo corto, sin espacios, solo guión bajo para separarlo, pero como observarán en estos nombres de variables, pues nunca dejamos espacio en una variable. Y la etiqueta ya se explica lo que es. Recuerden también que los valores ya es precisamente lo que significa cada número que le asignamos a nuestra variable numérica. Uno varón, dos mujer o femenino, o uno soltero, dos casado, tres divorciado, etcétera. Entonces, toda variable de texto aquí se va a definir como numérica. Bueno, variable que sea cualitativa y que pudiese ser texto, como lo sería sexo, como lo sería estado civil, como lo sería escolaridad, etcétera. Entonces, en el examen todo esto es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, van a corregirlo. Mm, De ahí, pues, pasaríamos a la propiedad perdidos. Por ejemplo, recuerden que comentamos que perdidos es cuando la pregunta no le aplica o no la puede responder. Entonces, por ejemplo, en alguna de estas variables, a ver dónde están. Pues creo que ninguna de estas tengo ese problema. Bueno, en alguna de estas variables podríamos definir, por ejemplo, en escolaridad, si tuviéramos escolaridad, que creo que no la tenemos, pero bueno, si no le aplica, voy a hacer ese ejemplo, lo vimos en clase. Si yo creo mi variable escolaridad, entonces es de tipo numérico, aunque su naturaleza era de texto, aquí va a ser numérica. No vamos a cambiarle a cadena, cadena solo es cuando es una variable de referencia, como nombre, como dirección, algo así. Pero si es una variable que voy a analizar, si es una variable cualitativa, pues va a ser numérica, no llevaría decimales, su anchura solamente sería de 1. ¿Por qué de 1? Porque con un dígito me alcanza para el número 1, que sería primaria, el número 2, que sería secundaria, etc. El dígito 1 en la anchura me alcanza hasta para 9 opciones, del 1 al 9. Aquí voy a especificar este último grado de estudios y vamos a definir entonces sus valores, donde recuerden, uso un número para decir, por ejemplo, primaria, uso el 2 para decir secundaria, uso el 3 para bachiller o prepa, 4 licenciatura, 5 posgrado. Y entonces voy a considerar que tal vez no le aplique la pregunta, ninguno de estos grados de estudios tenga mi entrevistado. Entonces diríamos un número, por ejemplo, 9, que sea ninguno. ¿Y por qué 9? Porque para los valores perdidos, para considerar casos de no aplica, de no contesta, de no sabe, algo así, vamos a usar un número separado al rango normal para que se pueda diferenciar o identificar fácilmente que es un dato especial, un dato perdido. Entonces, no uso el 6 para que no se revuelva con los válidos y este será un valor perdido.
No pongo el 10, no pongo el 20 porque de anchura solo le puse 1, entonces el máximo que puedo usar es el 9. Bueno, damos a aceptar y entonces en la propiedad perdidos voy a especificar en los valores perdidos discretos que la opción número 9 que definí es un valor perdido. Si hubiera otra más, pues aquí la defino, otra más o un rango de opciones acá. En este caso solo es una, pues digo que la opción 9 de las que definí aquí será valor perdido. Quien elija ninguno es porque no tiene ningún grado de escolaridad. Y luego, por último, recuerden la medida. La medida, acuérdense, es escala, es de medida a escala cuando la variable es cuantitativa, como lo es, por ejemplo, edad. Edad es escala porque es cuantitativa, por eso tiene la regla, porque mide. Peso, talla, IMC son cuantitativas. Una variable que no tenga valores, porque a edad no le vamos a poner valores, o a talla no le vamos a poner valores. Imagínense que vamos a decir 1,60, 2, 1,61 en cuanto a talla, no, ¿verdad? Serían demasiadas opciones. Entonces, las variables cuantitativas son de medida escala, son de contar, de medir. Las variables cualitativas, como por ejemplo sexo, que es una variable cualitativa, recuerden, cualitativa es porque tiene opciones, tiene categorías para responderse. En un cuestionario nos ponen incisos. Entonces, cuando hay opciones es cualitativa. ¿Cuál opción elijo? Una variable cualitativa que no tenga orden en sus opciones, que dé lo mismo cuál va primero. Aquí pusimos 1 varón, 2 mujer. Pero si hubiéramos hecho lo contrario, 1 mujer, 2 varón, de todos modos iba a funcionar. Entonces, no importa el orden. Cuando no importa el orden de una variable cualitativa es nominal. Aquí tabaco ponemos 1 sí, 2 no. Pudimos haber dicho 1 no, 2 sí, y igual funciona. De hecho, cualquier variable que tenga dos opciones, o sea, dicotómica, cualquier variable de dos opciones es nominal. No importa cuál vaya primero. Pero puede tener 3 o 4 o 5 o las que sean, pero si no importa el orden en que se definan, va a ser siempre nominal, como estado civil. No importa si primero dices soltero, no importa si primero dices casado, no importa el orden, entonces esa va a ser una variable nominal. Y por último, una variable ordinal es la que sí lleva orden. Por ejemplo, aquí, consumo de tabaco. Dice no, moderado, excesivo. Va de que nada, de que algo y de que mucho. Entonces aquí sí tiene un orden lógico. Esa es una variable ordinal. Cuando es cualitativa y sus categorías tienen orden. Otro ejemplo de variable ordinal tenemos aquí, por ejemplo, presencia de nefropatía, retinopatía. 1 no, 2 leve, 3 grave. Va de menos a más. Hay un orden lógico, no las debo revolver. Y entonces nuestra variable que acabamos de crear, escolaridad, ¿qué medida va a ser? Pues ordinal. Ordinal porque en sus categorías hay orden. Primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura. Va de menos a más. Sería incorrecto que me pusiera a decir 1 licenciatura, 2 primaria, 3 posgrado, 4 secundaria, ¿verdad? Entonces, hay orden, es cualitativa, es ordinal. No vayan a confundir, por ejemplo, edad. Edad no es ordinal. Bueno, cierto es que en edad pues va a ser 1 año, 2 años, 3 años, pero no es cualitativa, es cuantitativa. La nominal y la ordinal solo es para las cualitativas. Otro tip es que si defino valores es porque es cualitativa, si no los defino es porque es cuantitativa y de ahí también puedo ubicar la medida que le voy a poner. Habiendo creado nuestra variable, pues entonces ya se hace la captura de datos, que eso pues ya vemos que solo es capturar. ¿Y luego qué pasa? Luego que sigue, la transformación de los datos. Entonces para eso recuerden que usamos el menú analizar. Vimos exclusivamente 3 opciones: calcular variable, contar valores y recodificar en distintas variables. ¿Cuándo voy a usar calcular variable? Cuando lo que tenga que hacer es generar una nueva variable en base a operaciones matemáticas. Hicimos varios ejercicios, por ejemplo, en este caso acuérdense que calculamos el IMC, entonces pusimos nombre de variable IMC o como se quiera llamar, pero no le vas a poner espacios, no le vas a poner puntos, símbolos, nada de eso, o sea, solo el guión bajo para separar. Nombre de mi nueva variable. Ahora, el tipo, ¿qué tipo de dato va a ser mi variable? Y aquí, si es numérico, cadena y su etiqueta. Entonces ya indico, por ejemplo, índice de masa corporal. Ok. Ahora, IMC va a ser igual a, y tengo que poner mi fórmula. Acuérdense, nuestra fórmula sería peso sobre talla al cuadrado.
pero bueno, necesitaba, esta talla está en centímetros, la necesitaba en metros. Bueno, entonces primero tengo que convertir mi talla a metros. Entonces voy a crear primero la variable talla, que sería talla en metros, sin espacios. Entonces modifico mi etiqueta, talla en metros, es numérica. Y entonces voy a agregar la talla que tengo originalmente en centímetros. Si la divido entre 100, pues entonces se va a convertir a metros. Por ejemplo, 180 entre 100 pues va a dar 1.80. Entonces, esta es mi fórmula y es una operación matemática. Le doy a aceptar, me dice que se ejecutó un cálculo de talla en metros igual a talla entre 100. Reviso la base de datos y aquí está la talla original en centímetros. Si revisan ustedes al final, perdón, si revisan en metros. Ya tengo la talla en metros, pues entonces ahora voy a calcular el índice de masa corporal. Entonces me voy a calcular variable. ¿Por qué? Porque voy a hacer operaciones matemáticas. Es la única para operaciones matemáticas. Restablezco para borrar lo que ya tengo y entonces voy a agregar mi nueva variable. ¿Cuál va a ser mi nueva variable? IMC decíamos. Le voy a poner ahora sí su etiqueta, índice de masa corporal, ya le detectó de que hace rato la escribí. Y bueno, vamos a darle continuar. Mi fórmula entonces va a ser peso, la agrego, sobre talla, pero talla en metros, porque la otra está en centímetros. Peso sobre talla en metros elevado al, con el de los dos asteriscos, elevado al cuadrado. Peso sobre talla al cuadrado. Son operaciones matemáticas. Cuando sean operaciones matemáticas, lo que tenemos que hacer es una, ¿cómo se llama? Un cálculo de variables. Mi nueva variable, como ya existía, la reemplazo y entonces está por aquí, ya me va a aparecer aquí, aquí ya está mi nueva variable. Entonces ya se generó el índice de masa corporal. Que quiero 2 decimales, que quiero 3 decimales, recuerden, pasamos a sus propiedades y entonces corregimos. Por ejemplo, talla en metros, lleva decimales, o 2 sí, pero la anchura solo sería de 3, con 3 dígitos, de los cuales 2 serán decimales. Su medida es escala porque es cuantitativa, valores no lleva porque es cuantitativa, su etiqueta ya la tiene. Y la de IMC que se generó, pues también corregir, decimales serían tal vez 2 y la anchura pues solo de 4, ¿no? 4 dígitos de los cuales 2 son decimales y 2 van a ser enteros. Y su medida, aquí dice escala, pues sí, porque es cuantitativa, no lleva valores. ¿Ok? Entonces guardamos los cambios y entonces la opción transformar y la opción calcular solo se utiliza para cuando quieras crear una nueva variable en base a una operación matemática. Es la única, insisto, que sirve para operaciones matemáticas. Ahora, supongamos que necesitamos contar algo. Por ejemplo, como lo estuvimos haciendo en clase, en esta base de datos tenemos la variable presencia de retinopatía, presencia de nefropatía, presencia de neuropatía. Quiero contar cuántos presentan la patología. El no significa que no la presenta, el leve, el grave que sí. Entonces 2 y 3 la presentan. Quien responda a 2 y 3 leve o grave la presenta. 1 que es no, no la presenta. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues con la opción transformar y ahora voy a contar. Porque quiero contar cuántos. O sea, entendamos esta parte donde aquí están mis variables retin, nefro y neuropatía. Por ejemplo, si lo hiciera manualmente, diría que el primer paciente o entrevistado no presenta, no presenta, no presenta. Entonces, si cuento cuántas presentó, pues ninguna. La respuesta de mi nueva variable es 0. Así con estas, y por ejemplo esta. De esta no la cuento, esta sí porque la presenta, aunque sea leve, esta no la cuento. Entonces, ¿cuántas fueron? Presenta una patología. Aquí esta sí la cuento porque la presenta grave, la presenta leve, llevo 2, no la presenta, entonces ¿cuántas fueron? 2. ¿Cómo se solucionó? Contando. Cuando ustedes detecten que hay que contar, no sumar, contar. Solamente voy a contar. Entonces voy a la opción transformar, contar valores. Siempre que el ejercicio diga crea una nueva variable con el número de, con el recuento de, que cuente algo, si se trata de contar, esta es la única opción. Calcular es para dividir, para sumar, para restar. Contar es para eso, para contar valores. Entonces, voy a entrar a contar valores. Mi nueva variable se va a llamar número de patologías. Le pongo su etiqueta. Ya saben que aquí sí se escribe todo.
número de patologías, y voy a agregar las variables donde deseo contar. Entonces, ¿dónde deseo contar? En las patologías, presencia de retinopatía, presencia de nefropatía, presencia de neuropatía. En ellas voy a contar. ¿Qué quiero contar? Observen aquí, inclusive puedo ver las etiquetas. Ya les recomendé que antes observemos todo eso de cuáles son los valores originales. Pero bueno, veo que quiero contar el 2 y el 3 porque es la presencia. El 1 no lo voy a contar porque es que no la tiene. Entonces voy a definir qué quiero contar. Agregué dónde. Ahora voy a qué quiero contar. Definir valores. Si solo fuera a contar un solo número, entonces uso esta opción. En clase usamos esta opción porque esta ya la habíamos recodificado y juntado el leve y el grave en uno solo. Entonces solo íbamos a contar la presencia. Pero como aquí estoy usando esta que tiene 3 opciones y quiero contar el 2 y el 3, entonces voy a contar más de un valor. Entonces elijo rango. Para esto entonces voy a especificar que quiero contar desde la opción 2, los que respondieron 2, hasta la opción 3, que son leve y grave. Y los que no voy a contar son los 1. Entonces contar los valores 2 a 3. Eso sería todo. Le damos continuar y le damos aceptar. Si ustedes observan, ya me dice que conté y en la base de datos ya aparece la nueva variable con el número de patologías. Veamos que tiene 0, 0. Este paciente tiene 1, este paciente tiene 2, que era el que hace rato había mostrado. Si lo revisamos, es el paciente que tiene, es el de arriba, el 14, 2 patologías. Y si revisamos, efectivamente, retinopatía grave lleva 1, nefropatía leve lleva 2, neuropatía no, entonces se quedó con 2 patologías y es lo que me está diciendo el resultado aquí. Entonces contamos, no se les olvide pasar, hay que pasar a la vista de variables y modificar sus propiedades. En este caso no lleva decimales y su anchura es de 1. ¿Por qué 1? Porque máximo son 3 patologías. Máximo va a decir el número 3, va a decir 3 o 2 o 1 o 0. Y entonces con un dígito me va a alcanzar. ¿Valores llevaría? No, porque es una variable cuantitativa. Solo me va a decir el número de, no quiero etiquetas. No lleva perdidos. Y la medida, entonces, ¿cuál va a ser? Escala, porque es una variable cuantitativa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ahora ya está, ya vimos cuándo contar. La otra opción es recodificar. Acuérdense, tengan muy presente que recodificar se va a utilizar cuando, cuando quieramos reagrupar las categorías de una variable o cuando quieramos convertir una variable que es cuantitativa en cualitativa. Por ejemplo, vamos a reagrupar esa de retinopatía. Recuerden que tiene 3 opciones las variables, las patologías tienen no, leve y grave. Entonces, ahora quiero una nueva donde solo diga que sí o que no la presenta. Este va a ser que no y estos dos es que sí. Entonces, estos dos se van a juntar en una sola que va a decir que sí presenta la patología. Recuerden que yo les comenté y les recomendé que siempre hay que hacer esas anotaciones de de cuáles son los valores antiguos y cuáles serían los valores nuevos. Entonces, pues en este caso nuestros valores antiguos los voy a escribir aquí en Word para que veamos cómo es y ustedes lo hagan de la misma manera siempre. Permítanme tantito que aquí voy haciendo dos cosas en uno. Bueno, mis valores antiguos entonces son que 1, vamos a poner más para que se distinga, que 1 es igual a no presenta la patología. 2 significa que la presenta leve, pero entonces significa que sí. Y 3 que la presenta grave, o sea, también la presenta. ¿Cómo van a quedar mis valores nuevos? 1, el nuevo 1 va a seguir siendo que no la presenta, y luego el 2 va a ser ahora que sí la presenta. Entonces, por ejemplo, si presenta, no presenta. Entonces, el 1 va a seguir siendo 1, pero el 2 y el 3 se van a juntar en una sola. Los que hayan respondido 2 se van a unir en el nuevo 2. Entonces, ¿cómo sería eso?
pues entonces vamos al SPSS y vamos a transformar, vamos a recodificar en distintas, siempre en distintas, nunca en las mismas, siempre en distintas variables. Agregamos la variable que queremos analizar, en este caso sería, por ejemplo, presencia de retinopatía. Se supone que lo haríamos en las tres, pero ahorita para nuestro ejemplo solo voy a usar retinopatía. Voy a ponerle el nombre de la nueva variable, por ejemplo, pues al final de cuentas va a ser la misma, pero es, por ejemplo, nada más el nombre, retinopatía como tal, digamos, total, es una palabra corta, y pues la etiqueta en este caso a lo mejor ni la necesite, o bueno, sí, para decir presencia de retinopatía, sí o no. Entonces, presencia de retinopatía. Le damos cambiar, no se les olvide, para que se quite esta interrogación. Entonces ya sabe que retin se va a recodificar en retinopatía y vamos a entrar a valores antiguos y nuevos para especificar cómo era originalmente, y para eso nos auxiliamos de nuestro acordeón. Bueno, de esto, el antiguo 1 va a ser el nuevo 1. Entonces, el antiguo valor, como solo es 1, uso esta opción. El antiguo 1 va a ser el nuevo 1 y le damos añadir. Esto, 1 se recodifica en 1, es lo mismo que dice acá. 1 se va a ir al no presenta, el no al no presenta. Porque este es que sí, este es que sí, entonces este es el único que no. Y vemos que ahora los otros dos se van a juntar en el nuevo 2. ¿Cómo sería? Pues entonces ahora, como son más de un valor, usamos rango y decimos desde la opción 2 y hasta la opción 3 se van a juntar en el nuevo 2. Le damos a añadir. De la 2 a la 3 se juntan en el nuevo 2, que es justo lo que nos dice pues nuestro apunte. Y entonces ya estoy conjuntando los que dijeron leve y grave en sí presenta. Le damos continuar, le damos aceptar, aquí ya es el registro, y se genera la nueva variable donde observamos, aquí está, da un valor 1, o sea que es que no la presenta. Por aquí sí la presenta, pero recuerden, pasamos a vista de variables y entonces vamos a quitar decimales porque no los lleva. La anchura es 1 porque con un dígito alcanza para el 1 y el 2. Y como esta es una variable cualitativa, aquí sí voy a decir sus etiquetas, voy a poner sus etiquetas. 1, no presenta, añadir, y 2, sí presenta, añadir. Entonces ya definí las etiquetas y su medida entonces es una variable cualitativa, entonces para nada va a ser escala, me queda entre nominal o ordinal, que son para las cualitativas. Vemos que no importa si primero va el sí o el no, vemos que es de dos opciones, entonces en automático tenemos que saber que es nominal. Ahí está, y ya me da el resultado. Ya recodifiqué, ya no dice leve o grave, ya simplemente dice sí presenta. Ya no dice no, solo dice, bueno, en este caso queda igual, no es no presenta, y leve y grave se convirtieron en sí presenta. Ese es recodificar. Entonces, otro caso podría ser en recodificar, convertir una cuantitativa en cualitativa. Por ejemplo, que quiera crear grupos de edad. Entonces, vamos a recodificar en distintas variables. Y por ejemplo, voy a restablecer para limpiar la ventana. Y por ejemplo, voy a la variable edad que es cuantitativa y que es años cumplidos, voy a convertirla en grupos de edad. Por ejemplo, G edad le pongo y la etiqueta grupos de edad. Bien. Ahora vamos a definir valores antiguos y nuevos. Y aquí lo que voy a decir es lo siguiente. Los que tengan una edad de, por ejemplo, desde 1 hasta, por ejemplo, 10 años, serán o equivaldrán al nuevo valor 1. Que sería, o que su etiqueta sería de 1 a 10 años. Por otro lado, los que tengan una edad de 11 hasta, por ejemplo, no sé, 20, serían el grupo 2, que diría de 11 a 20 años. Y para terminar, por ejemplo, de 20 en adelante, 20 o más,
serían el grupo 3, 3 y le pondríamos eso, 20 años o más. ¿Esto cómo lo voy a llevar al SPSS? Pues entonces, como son rangos, pues voy a decir desde 1 y hasta 10 años en edad serán el grupo 1. Luego, desde 11 y hasta 20 serán el grupo 2. Y luego podría decir de 21 hasta 50, hasta 100, no sé. Pero también podríamos usar estas. Por ejemplo, esta sirve para decir precisamente lo que quiero. Desde 21 hasta el más grande que haya, no importa cuál, sería en el grupo 3. Esta otra también me sirve para decir ahora desde el más pequeño que haya hasta, por ejemplo, no sé, 15 o 20, lo que sea, y tomaría desde el 0, desde el 1 o el más pequeño. Pero ahorita no la usé, en lugar de eso dije de 1 a 10. Pero como aquí no sabía si termina en 50, en 90, en 100, pues digo del 21 hasta el mayor será en el grupo 3. Ya definí cómo los valores cuantitativos se van a convertir en grupos. Pues le damos continuar, le damos aceptar y revisamos nuestra base de datos. Ya están los grupos. Recuerden, nos falta lista de variables. Como son grupos, es cualitativa, no lleva valores. Su medida de anchura, perdón, es 1. Es numérica, obviamente. Y es cualitativa, entonces el grupo 1 es de 1 a 10 años. El grupo 2 es de 11 a 20 años. Y el grupo 3 es 21 años. Es de 21 años o más. Aunque creo que hace rato en el de Word escribí 20, pero sería 21 porque el 20 ya está acá. Realmente aquí, está mal. Aquí es de 21, porque si no el de 20 años estaría en este grupo y en el de acá. Entonces no, aquí sería de 21 o más. 21 años o más. Y es lo que ya en la recodificación pues habría que checar cómo lo hice. Vamos a darle a aceptar. Tengo esa duda, vamos a checar la recodificación. En la recodificación estuvo bien, de 21 o más son el grupo 3, entonces estamos bien. Bueno, pues entonces ahora su medida. ¿Qué medida va a ser? Respondan. Bueno, pues es ordinal. ¿Por qué? Porque tiene un orden, va de 1 a 10, de 11 a 20, hay orden lógico, es ordinal. ¿Sale? Y ya está mi variable categorizada. Ya no dice que tiene 10 años, que tiene 20, que tiene 30, dice de 11 a 20, dice de 21 más. Vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, el 7 tiene 20 años y el 8 tiene 21. Entonces el 7 tiene 20 años. Por lo tanto, está en el grupo de 11 a 20 años. El que seguía tenía 21, por eso ya entró a este grupo. Entonces sí funciona. Eso es recodificar. ¿Ok? Bueno, continuando, la tercera etapa va a ser el análisis estadístico. Y entonces para eso vamos a utilizar ahora el menú analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, si nuestra variable es, si vamos a hacer un análisis univariado de una sola variable, o tablas de contingencia si vamos a hacer un análisis de dos variables. Son las únicas opciones que vamos a utilizar, frecuencias o tablas de contingencia. ¿Ok? Siempre en analizar estadísticos descriptivos. No vamos a usar ninguna otra opción, solamente ahí frecuencias para una variable, por ejemplo, que quisiera analizar, decíamos consumo de tabaco, nada más, con esa opción me va a decir cuántos fuman, cuántos no, o tablas de contingencia si quisiera decir consumo de tabaco en base al sexo, cuántos hombres fuman, cuántas mujeres fuman, cuántos hombres no fuman y cuántas mujeres no fuman. Entonces son dos variables, tabaco y sexo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo sería un análisis de frecuencias. Entramos a la opción frecuencias para agregar la variable que queremos analizar. Por ejemplo, de las nuevas que generamos, la de escolaridad, digamos. Entonces, bueno, no, esa no, porque no está contestada. Una que esté contestada. Digamos la que acabo de crear, grupo de edad. Entonces, agrego grupo de edad. Ahí está mi variable, es cualitativa. Y entonces ya va a salir la tabla. Comentamos que si me pide la gráfica o necesito la gráfica, aquí está el botón gráficos. Y ahora si mi variable es cualitativa, puedo elegir barras o sectores. Y si es cuantitativa, voy a elegir un histograma. En este caso, como es cualitativa, es categórica,
voy a elegir barras o sectores, por ejemplo, pastel, sectores, y que me grafique porcentajes. Continuar. Y si quisiera un dato estadístico, cuando yo haga un análisis de frecuencias, pues está el botón estadísticos y simple y sencillamente están organizados por percentiles, por tendencia central como la media, la moda, etcétera, por medidas de distribución o medidas de dispersión. La que yo necesite simplemente la elijo, le doy a continuar y ya va a salir ese cálculo estadístico. Ya no hacemos fórmulas, funciones ni nada complicado. En este caso, los estadísticos solo aplican para las cuantitativas, variables que miden. No me sería útil un dato de estos para una variable cualitativa, entonces no aplica, lo cancelo. Pero la gráfica sí, la tabla sí, le damos a aceptar y ahora sí en el archivo de resultados donde solo veíamos registro va a aparecer el cálculo estadístico que acabamos de generar. Aquí está la tabla de frecuencias, puedo observar que tengo 16 entrevistados de 11 a 20 años, tengo 78 de 21 más. Mi otra categoría era de 1 a 10. Si no aparece es porque no hay nadie, entonces no hay ninguno de 1 a 10 años. De hecho, la base de datos tiene 94 registros y aquí ya me está mi total de 94. Entonces, los de 1 a 10 serían 0%. Veo que el de 11 a 20 equivale al 17% y el de 21 más a 83%. ¿Ok? Recuerden que esto es un acumulado, 17, 0 más 17, 17, 17 más 83, 100, el acumulado que se va generando. Aquí está mi gráfica, debemos de ponerle sus etiquetas, le damos doble clic, no se les olvide, y entonces con este icono de la última barra activo sus etiquetas, y ahorita van a aparecer. Nos abrió esta ventana de propiedades, pero bueno, no la necesitaríamos, aquí ya están las etiquetas. En todo caso, esta la utilizo si quiero, por ejemplo, darle formato. Aquí está relleno y borde. Digamos, quiero cambiar los colores, los selecciono. Y vean, si me aparece desactivado, entonces, bueno, a lo mejor no está funcionando con la opción relleno, pero entonces ahí, ya se activó. Bueno, entonces ya puedo cambiarlo. Si apareciera desactivado, también le podía dar clic en el colorcito y ya se podía cambiar en la etiqueta y en el cuadrito de color. Pero como ya se activó, pues ya lo elegí, le doy a aplicar y ya cambio el color. O como decía, ahora voy a cambiar el verde desde este modo, le doy doble clic aquí en el cuadrito verde y lo mismo, desde aquí voy a poder cambiar el color. Entre otras opciones de formato que ustedes pueden explorar en las barras, por tiempo ahorita y por importancia, pues nada más con esto. Bueno, otra cosa tal vez interesante es que puedo modificar aquí el título para decir, por ejemplo, por ejemplo, análisis en base a grupos de edad, por ejemplo, ¿no? En base a grupos de edad. O sea, puedo modificar a como yo quiera manejar mi variable. Si ya la edité, la cierro y se reflejará ya el cambio en el archivo de resultados. Aquí está. Ahí está. Ahora, observe que esto solamente generó análisis de la variable grupos de edad. Pero ahora quiero saber de estas 16 personas de 11 a 20 cuántos son hombres o mujeres. Entonces voy a hacer un análisis de grupos de edad por sexo. Entonces ahora voy a necesitar, como son dos variables, pues voy a venir a la opción descriptivos, tablas de contingencia. Estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. Y esa sirve para dos variables, entonces ahora agrego la variable que yo quiera trabajar en filas o en columnas de la tabla que se va a generar. ¿Cuál va a ir? La que ustedes quieran, no importa. Simplemente una va a estar en filas, una en columnas. Como quiero grupos de edad por sexo, pues entonces vamos a agregar la variable, por ejemplo, grupos de edad en filas, para decir grupos de edad por sexo. Con esto ya va a salir mi tabla de frecuencias, pero si quiero la gráfica la activo acá. Si no la quiero, pues no la dejo. Si no quisiera la tabla, la gráfica sí, pero la tabla no, suprimo la tabla. Puedo hacer con esto. Va a salir la gráfica, pero no la tabla. En este caso vamos a que salgan las dos. Y con esto se acordarán que si le damos a aceptar ya sale la tabla de frecuencias cruzada, pero solo muestra frecuencias. Si ustedes necesitan porcentajes, acuérdense, y si los vamos a necesitar, necesitamos entrar al botón casillas, porque así, repito, saldría la tabla sin porcentajes. Para que salga con porcentajes, entramos a casillas y activamos porcentajes de fila o de columna o de total, el que ustedes necesiten generar, o los tres. Le damos continuar y ahora sí le damos aceptar y ya se genera nuestro análisis. Ahí está. Vean,
Tengo 94 registros, 94 casos, de los cuales aquí está la distribución de grupos de edad en base al sexo. Entonces ya puedo observar que de los 16 que están en 11 a 20 años, son 7 hombres, 9 mujeres, que de los 78 de 21 más hay 38 hombres y 40 mujeres. Y entonces ya puedo responder o ya puedo ver los porcentajes y lo que estuvimos viendo en clase, que hay tres tipos de porcentajes. Esto ténganlo muy claro. ¿Cuándo voy a tomar el último? Cuando hablemos de la base de datos en general. Entonces les había comentado, por ejemplo, si mi ejercicio fuera revisando aquí, por ejemplo, qué porcentaje de la base de datos, por ejemplo, cuál es el porcentaje de la base de datos que corresponde a, em, por ejemplo, mujeres de 11 a 20 años. Esa es mi pregunta. ¿Cuál va a ser la respuesta? Les recomiendo, les dije, siempre lean el ejercicio y vean lo primero que les pide. Entonces aquí dice, ¿cuál es el porcentaje de la base de datos? O sea, habla de toda mi base de datos. Entonces, como habla de toda mi base de datos, voy a elegir total. O bien podría decir, ¿cuál es el porcentaje del total? O cuál es el porcentaje de la muestra o algo así. Cuando hable de toda la base de datos, de todo el total, entonces la respuesta es el tercer porcentaje. Claramente lo dice, porcentaje del total. Y entonces el porcentaje de la base de datos que corresponde a la fila a los de 11 a 20 años y que son mujeres, pues vendrían siendo uno de estos tres. Esta es la casilla. ¿Cuál va a ser? Pues 9.6, porque es el porcentaje que equivale a mujeres que tienen de 11 a 20 años, pero en base al total de la base de datos, en base a los 94 pacientes que tiene mi base de datos. Entonces, de toda la base de datos, de todos, el 9.6 equivale a las mujeres que tienen de 11 a 20 años. Entonces, la respuesta a mi ejercicio aquí es 9.6%. Ahora, otra forma de plantear el ejercicio sería de las mujeres, ¿qué porcentaje tiene de 11 a 20 años? Y entonces vean que esto es muy diferente porque ahora no habla del total, como aquí lo dice, no habla de la base de datos completa, habla solo de las mujeres. Entonces, si leemos el ejercicio, lo primero que nos dice ahora es mujeres, o sea, se refiere al sexo femenino. Entonces, aquí la clave está en que identifique lo primero que me pide mujeres. Vamos a buscar dónde están las mujeres, si se encuentran en las filas o en las columnas de mi tabla. Observamos que las mujeres están en las columnas. Cuando observamos eso, entonces debemos usar el segundo. Para columnas se utiliza el segundo porcentaje. Entonces diríamos, por eso de hecho dice aquí, porcentaje dentro del sexo. Como identifique que voy a trabajar con el sexo femenino, pues entonces voy al segundo porcentaje. Entonces ya sea que lo identifiquen por el texto que dice que sé que son mujeres y entonces aquí lo ubico, o acordarme que cuando lo lea en columnas tomo el segundo. Acordarme que debo de identificar la primer variable que me pida, en este caso sexo, identifico que pide a sexo femenino, lo ubico en mi tabla en columnas y entonces tomo el segundo. Entonces diríamos que del 100% o del total de las mujeres, exclusivamente de las mujeres, el 18.4% equivale o tienen de 11 a 20 años. Pero entonces estoy hablando únicamente de las mujeres, no trabajo con hombres. Mi muestra se reduce o se convierte solo a mujeres. Por eso dice que 18.4 más 81.6 da el 100% de las mujeres. Entonces la respuesta al ejercicio que dice de las mujeres qué porcentaje tiene de 11 a 20 años es 18.5%. ¿Y cuál sería el tercer caso? Cuando lo tenga que leer en filas, por ejemplo, que dijera de los que tienen de 11 a 20 años, ¿qué porcentaje son mujeres? Entonces ahora, nuevamente siguiendo la recomendación, identifico mi primer variable que aparece y es esta, 11 a 20 años. O sea,
grupos de edad, el grupo de edad de 11 a 20. Voy a buscar dónde está el grupo de edad de 11 a 20. Lo ubico aquí en la primera fila, o sea, veo que se va a analizar en filas. Cuando se lea en filas se toma el primer porcentaje y corresponde porque dice que es porcentaje dentro del grupo de edad y estoy buscando precisamente, estoy buscando el grupo de edad. Entonces voy a tomar el primero, se lee en filas y puedo decir entonces que del total de los que tienen de 11 a 20, únicamente de los que tienen de 11 a 20, olvidándome de los de 21 más, de los que tienen de 11 a 20, el 53.6% son mujeres. Por eso 43.8 más 56.3 da un total de 100%. Entonces, de los que tienen de 11 a 20, el 56.3 son mujeres. Entonces ya puedo responder mi ejercicio que ya se me olvidó, 53.6. Entonces, el 53.6% de los de 11 a 20 años son mujeres. El 18.5% de las mujeres tienen de 11 a 20 años y el 9.6% de toda la base de datos corresponde a mujeres de 11 a 20 años. Esa es la manera en que se trabaja la tabla de contingencia y aquí podemos observar ya nuestra gráfica también agrupada. Igual le damos doble clic para editarla, le ponemos sus etiquetas. Observen que nos va a mostrar frecuencias. Si queremos los porcentajes, aquí está la ventana de propiedades, muestra el recuento, no muestra el porcentaje. Lo quiero, pues entonces lo arrastro hacia arriba, ya está en lo mostrado, le doy aplicar, le doy cerrar y aparece mi tabla, mi gráfica con frecuencias y porcentajes. Le puedo editar colores, le puedo editar texto y cuando ya esté lista, la cierro y aquí reflejo precisamente que, por ejemplo, el 9. Bueno, vamos a ver si coincide con cuál coincidiría de acá, pues con el total, porque aquí la gráfica trabaja con toda la base de datos. Entonces, si buscaba que del total, qué porcentaje de los que tienen de 11 a 20 son mujeres, pues veo que aquí está el grupo de 11 a 20, veo que los verdes son mujeres y me dice que el 9.57% son mujeres. Corresponde con el que salió en el documento. Pues sí, 9. Bueno, dice 9.6, ¿por qué? Porque está redondeado. 9.57 se redondea a 9.6 en un dígito, pero sí corresponde. Ok, así se hace el análisis. Ya nada más recuerden también que va a haber un caso o casos en los que diga, como lo hicimos en los ejercicios en el examen, por ejemplo, quiero analizar tal variable, pero en una categoría. Lo que acabamos de hacer fue el ejercicio de grupos de edad en base al sexo. Grupos de edad en base al sexo. No dijo mujeres, no dijo hombres, no dijo un grupo en particular. Cualquier grupo en base a cualquier género. Entonces, cuando habla en general, como en este caso, neuropatía por sexo, es una tabla de contingencia, porque son dos variables completas que voy a analizar. En este caso, no habla de dos variables en general. Esta sí, neuropatía, presente o no presente, pero esta dice exclusivamente varones, no dice sexo, no dice cualquier género, solamente varones. Aquí entonces, como identificamos que solo pide una categoría, entonces sí nos vamos a seleccionar casos. En este caso, por ejemplo, iríamos a datos, eso de seleccionar casos está en datos, seleccionar casos. Siempre vamos a elegir si se satisface la condición. Si se satisface la condición, entramos a ese botón que tiene y definimos nuestro criterio, nuestro filtro. Y en este caso, neuropatía en varones, pues busco mi variable neuropatía, como lo hicimos en clase, como lo hemos visto. Y digo neuropatía que sea igual a ¿qué? Necesito que sea igual a... Ah, perdón, ya estoy desvariando. No queríamos filtrar neuropatía, neuropatía es en general. Queremos filtrar varones, entonces buscamos sexo, agregamos sexo. Y entonces decimos que sexo va a ser igual a ¿qué? Pues a varones. Pero como es numérica, hay que averiguar, salirme de aquí si no lo puedo averiguar. En este caso aquí están, aquí yo puedo ver las etiquetas porque las puse en las etiquetas precisamente. 1 es varón, 2 es mujer, entonces ya sé que sexo es igual a 1. A 1. Si no me lo dice la variable, pues me salgo y lo reviso en la base de datos para ver qué número le aplicó a masculino. Entonces sexo igual a 1, continuar, aceptar. Ya seleccioné a los hombres. Recuerden que eso lo vemos reflejado porque en la base de datos, ya las mujeres, en este caso son hombres aquí y las mujeres van a estar canceladas como lo observan en este caso. Solo están seleccionados los hombres. Ok, entendamos entonces
que el ejercicio me dice neuropatía en varones. Ya tengo a los varones. Entonces esta variable ya lo usé, solo me resta neuropatía. Por lo tanto, la opción que voy a usar es frecuencias. Voy a hacer un análisis de frecuencias. Ya no es de cruce de variables, ya no es de tablas, porque ya no son dos variables. Ya sexo fue seleccionar casos y neuropatía es la única que me queda, por eso es frecuencias. Restablezco, agrego mi variable presencia de neuropatía y si quiero gráfica, ya saben, la activo. Si no, pues simplemente le doy a aceptar. En este caso solo eso quería aceptar en la tabla y ya puedo ver ahora sí que hay 40 hombres que no presentan neuropatía. Recuerden por qué hombres, no dice de hombres, pero hicimos una selección de casos, por eso ya nada más hay 45 y no 94 que era el total. Hay 45 hombres, de los cuales el 88.9 no presenta neuropatía, el 6.7 la presenta leve, el 4.4 la presenta grave. ¿Ok? Entonces aquí fue un análisis donde seleccionamos nada más una categoría, en este caso hombres, y sacamos su distribución de frecuencias. Estos son los ejercicios que ustedes se van a encontrar comúnmente. Sepan identificar precisamente, sepan identificar cuando hay que hacer una selección de casos, cuando me pida una categoría en particular, cuando me diga analiza, realiza la distribución de frecuencias o algo de tal variable en base a una categoría X. En este caso fue en base a varones. Aquí como no específico, pues entonces no vamos a... Bueno, en este video, pues de manera muy rápida he explicado todo lo que hemos visto. Si ya voy a hacer algún otro ejercicio y ya no necesito la selección, no se nos olvide que hay que quitarla. Entonces, así como seleccionamos casos, vamos a regresar a datos, seleccionar casos y vamos a dar a restablecer y aceptar. Es importante, si doy restablecer y lo cierro, aunque ya se quitó el filtro, no se cancela la selección. Es restablecer y aceptar. A partir de ahora nuevamente están activados mis 94 registros, o sea, el total, y no nada más los hombres. Entonces, así es como van a resolver los ejercicios. Nada más una última aclaración. En este ejercicio, ¿qué porcentaje de varones tiene una edad inferior o igual a 40 años? Lo que les dije en clase, hay dos casos, que me diga qué porcentaje o que me diga cuántos casos son, o sea, frecuencia. Si dice frecuencia, vamos a suponer que dijera, en este caso el ejercicio, que dijera cuántos hombres o cuántos varones tienen edad inferior o igual a 40 años, pero que dijera cuántos y no porcentaje, que dijera cuántos o frecuencia de varones, entonces todo se soluciona con seleccionar casos. No hay que hacer más que seleccionar casos, que sean hombres y que tengan edades de menos de 40. ¿Cómo sería? De la siguiente manera. Vamos a datos, seleccionar casos. Vamos a, si se satisface la condición, ya saben, y dice que sean hombres, entonces agrego sexo del paciente, ya sabemos que uno es varones, sexo igual a 1, y como quiero que la edad sea de 40 o menos, entonces uso la I, sexo igual a 1, y mi segunda variable sería edad. ¿Edad qué? Me dice que tengan edades inferior o igual a 40, o sea, de 40 para abajo, máximo 40, pueden ser 10, 20, etcétera, hasta máximo 40. Entonces, edad diría yo menor o igual que 40, va a ser de 40 o menos. Entonces, siempre que quiera definir más una segunda, una tercera condición, voy a ir dando y sexo igual a 1 y edad menor o igual que 40 y otra cosa. Por ejemplo, que quisiéramos, dijéramos que fuera de 20 a 40, pues entonces diría edad mayor o igual que 20 y luego diría y nuevamente edad menor o igual que 40. Esto haría que sean hombres con edades de más de 20 pero de menos de 40. Bueno, para nuestro ejercicio solamente queríamos esto, que sexo sea igual a 1 y la edad sea menor o igual que 40. Que eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Hombres que tengan una edad inferior o igual a 40 años. Le damos continuar y aceptar. Y siempre seguimos las mismas reglas. Vamos a revisar qué variables tenemos y cuántas me quedan disponibles. La primera variable es sexo, pero habla solo de varones y entonces sé que ya seleccioné casos. Entonces ya usé esa variable. La segunda variable es edad. En este caso también la usé para seleccionar casos. Entonces, ¿qué variable me queda? Ya ninguna. Solo eran sexo y edad y las dos las usé para seleccionar casos. Entonces, ahora, ¿de dónde voy a sacar la respuesta? Pues tengo que hacer un análisis.
estadísticos descriptivos. No me queda una variable libre, entonces pues obviamente para nada va a ser tablas, sería frecuencias. ¿Y de qué variable? Restablecemos. Cuando usamos todas las variables para condicionar, para filtrar, entonces vamos a generar la frecuencia de ese filtro que se hizo. Siempre se genera una variable temporal con el filtro. Sexo igual a 1 y edad menor o igual que 40. La agrego y le doy aceptar. No quiero gráfico, no quiero estadístico, solo quiero que me diga cuántos son y la tabla de esto me va a decir cuántos son. Le damos aceptar y ya salió el resultado, donde podemos ver tanto aquí arriba como aquí abajo que los de sexo igual a masculino y con edades menores o iguales a 40 años son 38 personas. Esta es la respuesta. Ajá. La puedo resaltar, puedo escribirla, bueno, editar la tabla con doble clic, luego le doy botón derecho a la celda y como voy a resaltar, elijo propiedades de casilla y le puedo poner algún colorcito de texto o de fondo, por ejemplo, de fondo, y ya resalta mi respuesta. Ahí está mi respuesta, o bien puedo escribirla si es necesario, en algunos casos va a ser necesario, en estos cuadros puedo utilizarlos para escribir, y aquí voy a decir, por ejemplo, ahí lo borré, ya saben que se traba y luego el deshacer no funciona, pero ahí está. Les voy a decir ejercicio, por ejemplo, 1. La frecuencia de hombres con edad menor o igual a 40 años, ahí dice 340, ahorita lo corrijo, vimos, de 38, es de 38 personas o es de 38 pacientes, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí está. La frecuencia de hombres con edad menor o igual a 40 años es de 38 pacientes, que es lo que me está arrojando aquí. Pero entonces estoy tomando que el ejercicio me dijera cuántos hombres tienen tienen edad de inferior o igual a 40 años. La respuesta, 38. Cuando diga cuántos, se hace selección de casos de todo. Pero ahora cuando diga porcentajes, como es el caso, en este caso no se hace selección de todo, porque ya vimos o podemos ver que si seleccioné todo me da un porcentaje, sí, pero me dice que es el 100%. ¿Por qué? Porque los de 39, los de 41, porque quería yo hasta 40, los de 41, 42, etcétera, ya los eliminé, ya los desactivé con el filtro, con la selección de casos. Entonces solo me quedan estos 38, pues ellos equivalen al 100%. Entonces yo no necesito eso. Yo necesito saber de todas las edades qué porcentaje equivale a menos de 40 o de 40 para abajo. En este caso que diga porcentaje, como si me dice varones, ok, selecciono a varones, pero luego necesito todas las edades para ver el porcentaje. ¿Cómo sería? Así. Vamos a seleccionar casos, sería seleccionar solo a los hombres. En este caso pues ya está seleccionado, pero está seleccionado también la edad. Entonces realmente aquí mi selección sería nada más sexo igual a 1, que son los hombres. Le doy continuar, le damos a aceptar. Y ya seleccioné, y insisto, revisamos cuántas variables tengo y cuántas ya usé. Tengo la variable sexo y ya lo usé para seleccionar. Ok, entonces me resta ahora la variable edad. Como es la única, pues ya sé que es un análisis de tablas, perdón, de frecuencias. Analizar descriptivos, estadísticos descriptivos y es frecuencias, porque solo es una variable, edad. Sexo se usó para seleccionar. Entonces restablezco igual. ¿Y qué variable voy a agregar? Pues dijimos edad, porque necesito ahora trabajar la edad o conocer la edad. Le damos a aceptar, no quiero estadísticos, no quiero gráfica. Y entonces me sale esta tabla donde ya puedo ver claramente cuántos son los que tienen 20 años, cuántos los de 21. Ahora, la respuesta me pide el porcentaje de los hombres que tienen edades de 40 para abajo. Ya de antemano, pues estos son hombres. Pero ahora, la edad de 40 para abajo, pues serían todos estos, hasta aquí, porque 41 ya se pasó. No hay nadie de 39 ni de 40, entonces sería de 38 para abajo. O sea, que más o menos sería la suma de todos estos porcentajes. 15, 6 más 4, 4, etcétera. ¿Voy a sumar todo esto? Pues obviamente no, porque para eso ya tengo el acumulado.
los de 20 años equivalen al 15.6. Entonces, si iba yo en 0 más 15.6 da 15.6, más 4.4 de los de 21 da 20%, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde debo de llegar? Hasta los que me interesan. Entonces, la respuesta es 84.4. Doble clic a mi tabla para editarla, botón derecho a mi celda para ponerle formato, elegimos propiedades de casilla y decíamos, le puedo poner un color de fondo o le puedo cambiar el color del texto si quiero, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, negritas. Aceptar, y entonces ahí está la respuesta. Entonces, el porcentaje de varones con edades inferiores o igual a 40 años es 84.4%. Ya dijimos, como hace rato, agarro aquí, lo edito y escribo toda la cadena de la respuesta. El porcentaje de hombres con edades de 40 años o menos es de 84.4%. Ahí está. Y se refleja en mi tablita. Entonces, en el examen, en los ejercicios que hagan, ustedes necesitan generar el análisis de donde van a sustentar su respuesta y indicarme cuál es la respuesta. Si es una tabla, pues si sale un valor único, pues a lo mejor no era necesario, como por ejemplo en el caso anterior, tal vez aquí no era necesario señalarlo, se podría sobreentender, porque es el dato exacto, pero en este caso sí había que señalarlo e incluso escribirlo. Así vamos a decir ejercicio, en este caso, por ejemplo, diría ejercicio 2, el porcentaje de hombres es tal. Así como acá ejercicio 1, la frecuencia es tal. Entonces, una cosa es decir la frecuencia o cuántos hombres tienen menos de 40 años. La respuesta es 38, porque dije cuántos, pero aquí dije porcentaje al que equivalen el 84.4. Así es como resolverían. Entonces aprendan o recuerden cómo identificar cuándo es selección de casos o cuándo es tablas de contingencia o cuándo es análisis de frecuencias o bien cuándo es transformar. Insisto, si el ejercicio dice crea una variable, entonces no vamos a analizar, o al menos todavía no. Tenemos que transformar y calcular si se hacen operaciones matemáticas para generar la nueva variable o contar si necesito eso un recuento o recodificar si voy a reagrupar categorías o a convertir de cuantitativa a cualitativa. Si habla de crear variables es transformar. Si habla de generar tablas de frecuencia o o análisis estadístico como tal, gráficos, sería analizar estadísticos descriptivos, frecuencias para una variable, tablas para dos variables. ¿Ok? Por último, algo que se me pasaba es los estadísticos. Eso, si necesitamos calcular una moda, una media, etcétera, pues es un análisis de frecuencia. Simplemente agrego la variable que yo necesite. Por ejemplo, ahorita que tengo la variable A, bueno, primero voy a quitar la selección de casos. Quiero conocer, por ejemplo, cuál es el promedio de edad de toda mi base de datos. Entonces voy a restablecer y aceptar. Ya está en toda mi base de datos activa. Y ahora, como quiero conocer el promedio, pues voy a estadísticos descriptivos, frecuencias. Necesito la variable edad, que de hecho ya está agregada. Y entonces entro a estadísticos. ¿Y cuál es el promedio? Pues la media. Si quisiera también la moda, cuál es la edad que más frecuentemente se repite, o cuál es la edad que se encuentra a la mitad de mi base de datos, por ejemplo, o algún otro cálculo estadístico, lo selecciono y le doy continuar. Si quiero la tabla, la dejo, pero en este caso solo quiero los estadísticos, entonces desactivo mi tabla, no quiero gráfica. Si quisiera gráfica, por cierto, acuérdense que aquí habría que hacer un histograma, porque para variables cuantitativas solamente se puede usar histograma con curva normal. Una de barras o de pastel para edad no serviría porque saldría una gráfica con muchas barras o con muchos sectores. Parecería ruleta o algo así. Entonces, histograma cuando sea cuantitativa. La vamos a generar para verla y aceptar. Frecuencias no los quería. Aquí está mi tabla y puedo ver que en promedio, en la base de datos en promedio tienen una edad de 30.19 años, que la mediana, el valor central de la edad es 28 años y que la edad que más se repite en mi base de datos, la edad más frecuente con mayor incidencia es 20 años. Repito, en promedio 30.19. Y aquí está mi histograma que también me da esa media, el promedio de la edad. Aquí están
cómo se distribuyen. Recuerden que el histograma es una distribución de intervalos de la variable, en este caso edad. Bueno, pues con este recordatorio express, pero completo, espero que puedan entender bien el trabajo. Si este es mi examen, lo voy a ir rotulando y no se les olvide que lo tengo que guardar. O sea, ya voy a tener dos archivos, uno es mi archivo de resultados, otro es mi base de datos, lo guardo todo en una carpetita y ahí está mi examen. Entonces, eso sería todo.